compras. Entonces, bueno, nada, ahí por favor, ahí al interno, señorita Naidelin, le envié un archivo para que lo pueda proyectar y sin más preámbulos, porque hoy día tenemos bastante información, bastantes cosas interesantes que compartir. También espero pues que sigamos con la misma participación de manera dinámica y activa, ¿no? Por favor, la invito, señorita coordinadora, que proyecte el archivo que le he enviado, por favor. Sigo teniendo problemas aquí con el equipo y no me restringe poder proyectar, pero igual, hay que darle una solución. Para poder proyectar. Sí, le espero. Gracias. Bien, mientras vamos proyectando, veo hoy día somos 16 personas. Sí, obviamente, ¿no? Es un viernes de verano, donde muy pocos, pues, decidimos seguir preparándonos. Felicito a los que están en sala. Bueno, los otros compañeros también tendrán las razones, pero estoy muy seguro que quizás el lunes van a participar. Me gustaría poder conocer si alguien de los presentes que está aquí en sala actualmente trabaja o ha trabajado en un área de compra y abastecimiento. Invito de manera voluntaria a que se pueda presentar con su nombre y comentarme pues si está trabajando en un área de compra o abastecimiento. Dejo abierto por un minuto esta participación. Adelante, por favor, algún voluntario o voluntaria. Bien, creo que la respuesta lo dice. Bueno, no hay ningún problema. Bien, adelante. Continuamos. Siguiente diapositiva, señorita. Gracias. Bien, el día de hoy, como toda sesión, vamos a definir cuáles son los objetivos, ¿no? Que debemos tener claro y debemos lograr en esta sesión, luego de conversar, exponer y participar con respecto a lo que es la gestión de abastecimiento y compra. El día de hoy debemos centrarnos en identificar cuál es el rol importante del área de abastecimiento y compra dentro de la cadena de suministro. También reconocer cuáles son esos procesos, esas actividades claves, tanto transaccional como estratégico. Vamos a ver que dentro de lo que es la gestión de abastecimiento y compras, hay una parte estratégica y una parte transaccional o rueda operativa, como todos lo conocemos. Y luego de ello, también debemos identificar cómo generar valor a través de estos procesos. Y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Como ya en la anterior sesión lo mencionó un compañero, ¿no? Estamos en un área muy dinámica, muy disruptiva, donde estamos expuestos, ¿no? A un constante desafío. Y vamos a ver también cuáles son esos desafíos que enfrentamos y desde el punto de vista de la parte didáctica o de la experiencia, ver con qué herramientas o qué filosofía de trabajo podemos hacerle frente. Siguiente, por favor. Bien. Primero, antes de entrar a definir, debemos tener claro que el área de compras, como ya lo he mencionado, no es un área aislada. Y nosotros como logísticos debemos tener un pensamiento de una gestión y una organización como sistema. ¿Por qué sistema? Porque el área de abastecimiento y compras, ya, chicos, es un área transaccional. ¿Qué quiere decir un área transaccional? Que es un área que interactúa, interrelaciona y brinda nivel de servicio a todas las áreas de la compañía, o de la organización o del negocio. Desde la más pequeña
hasta el área más crítica o el área más grande. Todas las demás áreas funcionales, incluyéndonos nosotros como logística, necesitamos de este proceso. Entonces, debemos tener claro que somos parte de un sistema y que nos interrelacionamos con el sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de objetos relacionados entre sí y con su ambiente, de modo que forman una suma total o totalidad. Un ejemplo, una organización, Pepito, sociedad anónima cerrada. Eso vendría a ser la totalidad. ¿Cuál vendría a ser todo el sistema? Las áreas funcionales de esa organización. La área de finanzas, de recursos humanos, de mantenimiento, de producción, de operaciones y logística. Y todas ellas van a interrelacionarse en ese ambiente, en ese entorno, en esa cultura organizacional. Pero la suma de todos ellos va a representar la organización. Ese es el concepto y el ejemplo. Todo sistema tiene características. Tiene una característica teleología, perdón. Es decir, todos tienen un objetivo final. Todos apuntan sus tareas, sus actividades a un objetivo final. Obviamente intervienen recursos y medios para lograr esos objetivos y siempre existe una jerarquía, subsistemas y niveles, los cuales tienen atributos que cada área funcional o la organización lo define. Todo sistema, incluyendo y aún con mayor relevancia el sistema logístico, tiene una perspectiva contingente situacional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar respuesta al nivel de servicio de acuerdo a la variable o al ambiente donde nos desarrollamos. Podemos trabajar, algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar en ambientes de condiciones de operaciones normales. Otros hemos estado en operaciones contingentes o donde el cambio es la constante, donde lo que pasó en la mañana ya no es para la tarde, ¿no? Donde el mismo ciclo operativo o el nivel de servicio que nos exigen es mayor. Entonces, como logísticos, debemos tener claro, señores, en esta lámina, que trabajamos dentro de un sistema y brindamos un nivel de servicio para el sistema, desde una perspectiva contingente situacional. O sea, debemos reaccionar nuestra ejecución de actividades, tareas y desempeño de acuerdo a lo que en ese momento de cambio o ese momento de la organización lo exige. Entonces, que quede claro, por favor, porque esto nos va a ayudar mucho, que somos parte de un sistema, no somos una área aislada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Continuando, así como la logística en las sesiones anteriores, hemos podido ver y hemos podido recordar, ¿no? Que la logística tiene cuatro macroprocesos principales. Es el área de compras, es el área de transporte, el área de distribución, el área de almacenes y el área de control de inventarios, desde un punto de vista de una configuración básica de una área funcional logística. Entonces, el proceso de abastecimiento también tiene dos puntos de gestión. Tiene dos maneras de definir políticas de abastecimiento. ¿Ya? En esta lámina, en la parte izquierda, ¿ya? Donde está esos recuadros de celeste, viene a ser las actividades básicas
que un proceso de abastecimiento estratégico debe realizar. Quiero que tengan en cuenta algo y que estén atentos. Es las 7 etapas básicas que se realizan en un abastecimiento estratégico. ¿Ya? Esa es la forma de un abastecimiento estratégico. O son los puntos o variables que debemos revisar. Ahora, en la parte derecha tenemos los recuadros de color amarillo. Eso significa lo que hacemos la mayoría, o lo que hemos empezado haciendo cuando hemos estado en un proceso de compras, que empieza con una solicitud, una aprobación, una orden de compra, una recepción, una devolución, una factura y un pago. Entonces, uno de los objetivos de esta sesión, que fue al inicio de la primera lámina, era identificar que existen 2 modalidades dentro del abastecimiento y compras. Uno es el abastecimiento estratégico y lo segundo es el abastecimiento operativo transaccional. Ustedes, con el conocimiento que ya algunos tienen, podrían darse cuenta que los recuadros de la parte celeste demandan de una especialización o un cierto nivel de profesionalización de la persona. Ya demanda un cierto nivel de experiencia, es más analítico, es más estratégico, no es tanto operativo. Es decir, viene a ser lo que va a definir cuál es la política de abastecimiento. Y la parte amarilla es más transaccional, es decir, es transacción operativa. Obviamente va a estar limitado su campo de acción por la política de abastecimiento y va a darle soporte, atentos, va a darle soporte a ese abastecimiento estratégico. Entonces, hasta aquí quiero que tengamos claro, ¿no? Que dentro del proceso de abastecimiento existe el abastecimiento estratégico y el abastecimiento o compra transaccional operativa. Independientemente, y depende mucho del nivel de la organización para saber en qué tipo de abastecimiento nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. En la parte amarilla, yo, Roberto, de aquí a un mes, implemento un taller de soldadura, donde tengo un administrador, 3 operarios y una persona de almacén. Y esa persona de almacén hace compras de almacén. ¿Ya? Entonces, la idea y la pregunta es, ¿qué tipo de abastecimiento debería realizar? Entonces, la respuesta es, debería realizar el pay to pay o compra pago, que es básicamente el operativo, el transaccional. Parto de una solicitud, una aprobación, orden de compra y llego hasta el pago. Pero si estoy en una organización donde ya tiene, por ejemplo, más de 3 o 5 años ya en operación, obviamente esta parte amarilla la realiza, pero es una parte ejecutora. Pero también tiene profesionales que están desarrollando ese abastecimiento estratégico, están haciendo grandes negociaciones, están definiendo estrategias, están analizando el mercado, están categorizando todos los tipos de bienes y servicios a suministrar y están haciendo un análisis de demanda, puede ser interna o externa. Entonces, ¿de qué depende? Depende de el nivel de madurez de los procesos de abastecimiento y compras, del nivel de especialización de las personas o profesionales en la organización y depende también de la política de abastecimiento. Independientemente de cuál de ellas puede estar ejecutando, todo ello está respaldado por una gestión de contratos.
porque en un momento vamos a estar en la obligación de realizar contratos. Hemos visto que, o podríamos decir que cuando nos desarrollamos bajo contrato, disminuimos el número de negociaciones o la frecuencia de negociación, porque ya hay un contrato. Solo se debería validar cuando hay una fuerte variación de alguna de las variables. También debería darle el soporte el Supplier Relationship Management, que es la gestión de proveedores. Ambas tienen esta gestión de proveedores, pero a un distinto nivel de intensidad en ejecución. Otra es la gestión de categorías. La gestión de categorías básicamente la desarrolla con un mayor nivel cuando hacemos abastecimiento, ¿ya? Abastecimiento estratégico o a contrato. Entonces, lo que quiero dejar claro a todos los presentes es que o realizo abastecimiento estratégico o estoy en la parte transaccional. Y en el ejemplo que dejé, si estoy en un taller pequeño, simplemente es transaccional, operativo. De la solicitud hasta que hago mi pago. Y listo, voy atendiendo los requerimientos como van llegando. Pero si ya estoy en una organización con una madurez en los procesos, realizar abastecimientos estratégicos por contrato agregan valor. Y vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Hasta aquí, hasta la diapositiva 4, ¿alguna pregunta? Porque es importante que quede claro esa diapositiva que acabo de explicar, porque es el corazón de poder entender las siguientes. ¿Tienen alguna consulta? Si esta noche están muy tímidos, ok, pueden escribirla, ¿no? Para ir viendo y ir respondiendo. Entonces, ¿qué es la gestión de compras? Siempre para entender un concepto es preferible separar, ¿no? Separar la composición de ese concepto y tener claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una gestión de compras? ¿Alguien de la sala me podría ayudar con un concepto rápido y técnico? Hola, a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Carlos, buenas noches. Adelante. Sería el proceso que realizamos cuando vamos a adquirir algún producto. Sí, claro, pero hay algo más. Por ahí vas. La gestión de compras se entiende como la gestión o el proceso que se encarga del suministro de bienes y servicios, de la administración de información y del flujo de materiales para dar soporte a una operación o a un ciclo de comercialización. Pero muy bien. Gracias, Carlos. Entonces, ¿qué es la gestión? ¿Por qué gestión? ¿Por qué directamente no es compras? A compras, listo, ya. Me está diciendo que hay una necesidad, que hay recursos y que compre. Pero es distinto cuando dice gestión de compras. ¿Por qué? Porque nosotros lo que realizamos y no nos damos cuenta, algunos sí, otros no, gestionamos. ¿Y qué es gestionar? Es tramitar. Gestionar es dirigir un proceso, una actividad, es administrar. Entonces, eso es gestión. Y esto es un concepto para cualquier tipo de gestión. Puede ser gestión financiera, económica, gestión bursátil, ¿no? Gestión de operaciones. O sea, entiéndase por gestión, ¿no? La acción de ejecutar un trámite, una dirección, una administración. ¿Y qué es compras o comprar? Es adquirir, obtener, conseguir. Ok. Entonces, ahí es donde uno, y digo, ¿qué es la gestión de compras? Entonces, es el proceso, ¿no? De suministrar, porque acá también está provisionar,
el flujo de bienes y servicios para una organización. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo quiero que quede claro, ¿no? Cuando no entendemos, lo mejor es descomponer, ver qué es lo que significa cada palabra a nuestro entendimiento y poder dar un concepto de manera práctica, corto y entendible, ¿no? Es como acá en esta diapositiva, ¿no? Compra y abastecimiento, quizás muchos nos confundimos, ¿no? Nos confundimos. Es como cuando decimos logística y supply chain o cadena de suministro. Logística lo confundimos con cadena de suministro o viceversa. Confundimos compras con abastecimiento, ¿no? Es como decir vaca con V y vaca con P grande, ¿no? Entonces hay que tener claros los conceptos para poder entender y desarrollarlos eficientemente. Siguiente, señorita, por favor. Entonces, eso es lo que es una gestión de compra. ¿Qué es lo que involucra una gestión de compras? Desde el punto de vista transaccional. En la parte derecha de esta diapositiva vamos a encontrar, ¿ya?, las tareas básicas que intervienen en un proceso de compras. Por eso que se llama transaccional o operativa. ¿Por qué? Porque los que estamos en compra, los compradores, lo que hacemos es eso, ¿no? Estar esperando solicitudes para entrar, activar ese ciclo de atender esa solicitud o ese requerimiento bajo un alcance técnico o el requerimiento que ya le hemos visto, ¿no? Entra la solicitud de compras, luego paso por una evaluación de selección del proveedor. Una vez que ya está seleccionado, negocio las condiciones para esa compra. Luego que ya he cerrado, coloco la orden de compra, le hago seguimiento a que se cumplan las condiciones en tiempo, en calidad, en lugar, en lo que he podido negociar. Y también me involucro con el almacén, ¿no? Para ver en qué momento ha sido recepcionada. Una vez que ha sido recepcionado, esa información me sirve para coordinar con finanzas y ver la planificación y la programación, porque una cosa es planificar y otra cosa es programar. Yo puedo planificar que te voy a pagar de aquí a un mes, o sea, de aquí a abril, pero no he programado qué día, no he hecho ese plan o la programación. Entonces, como área de compra debemos tener claro el suministro, que nuestros amigos de finanzas planifiquen cuándo y programen cuándo. Entonces, eso debemos tener claro. Entonces, esto es una rueda operativa o ciclo transaccional que tiene que ver y se parece mucho a esas 7 etapas básicas que mostré en la diapositiva 4. Entonces, ¿qué es lo que involucra compras? ¿Ya? Lo que involucra compras es buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías suficientes. Eso se llama gestión de suministro, para el normal desarrollo de las operaciones de la organización, con el fin de satisfacer la demanda. Es decir, suministrar bienes y servicios para que no haya ruptura del ciclo operativo o comercial, para poder atender a través de un nivel de servicio esa demanda del cliente interno o externo. Y acá respalda lo que mencioné, que es un sistema que funciona dentro de un sistema, ¿ya? Y que va más allá de este ciclo operativo, va más allá. La función de compra meramente administrativa atraviesa límites dentro de la estructura organizacional. ¿Por qué? Primero, por su funcionalidad. Segundo, por la importancia dentro del presupuesto. Y tercero, podríamos resumir, que es porque es una parte importante el ciclo de suministro porque representa el mayor porcentaje de gasto dentro de ese bien o servicio que vamos a entregar. ¿Ya? Entonces, hasta la diapositiva 6 debemos tener claro, ¿no?,
Primero, que existe abastecimiento y compras. Segundo, es que hay una metodología de abastecimiento estratégico, ¿no? Que involucra otras tareas, otras actividades, y el ciclo básico de compras, que es lo que estoy mencionando, y que debemos interrelacionar con todas las áreas de la compañía. Siguiente, por favor. Algunos conceptos claves en esa imagen. Compras. Compras es parte de una cadena de abastecimiento o una cadena de suministro, lo cual, para desarrollar un proceso de compra, necesita información de entrada o los inputs, ¿no? Que vendrían a ser los requerimientos técnicos o la solicitud de pedido. Y estamos funcionando dentro de un sistema donde hay procesos definidos para cada tarea que hacemos. Y luego que suministramos, dentro de la organización, hay o se da una logística de salida, que esa logística de salida está relacionada directamente al costo del proceso de adquisición a través de compras. Entonces, aquí en esta lámina, el proceso de compras se activa a través de un requerimiento. Es parte fundamental de una cadena de suministro o de abastecimiento, ¿ya? Y es el área de abastecimiento quien define las políticas y los lineamientos de acción del área de compra, ¿no? Es como veíamos. La cadena de suministro, el alcance es mayor a la logística, y la logística se convierte en un eslabón muy importante para cumplir todo ese ciclo de manera eficiente. Entonces, esto es lo que es compra. Hay entrada, hay suministro y abastecimiento, que se rige por las políticas de abastecimiento para dar soporte a la cadena de suministro a través de procesos de organización para poder cumplir con un fin final, que es la entrega del bien o servicio a un menor costo y a un nivel de satisfacción alto. Siguiente, por favor. Supply, o cadena de suministro. Como podemos ver, el alcance aquí cambia, ¿no? Cambia ¿por qué? Porque involucra proceso de manufactura, ¿no? Que tiene que ver para recibir esa logística de entrada a través del proceso de compras, ¿no? A través de la adquisición de los bienes. También es importante definir estrategias a todo lo largo de la cadena y con el objetivo de, a través de los procesos, hemos visto que supply, el alcance es mayor que logística y de, va más allá de la etapa en que recibimos el requerimiento o solicitud de pedido. O sea, viene del análisis y las fuentes, identificación de fuentes de suministro hasta la logística inversa. Y ahora todas esas cadenas, de acuerdo a las tendencias, debemos lograr, luego de que nuestros procesos estén bien desarrollados, digitalizar a través de herramientas de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Bien. Los objetivos de la gestión de abastecimiento. ¿Cuál es el objetivo? A ver, un voluntario o voluntaria. Desde la sesión 1 hasta la sesión 3 he venido repitiendo, ¿no? Un término que en el gráfico de la izquierda se repite. Y ahí está clarísimo. ¿Alguien me podría ayudar a identificar? Y le damos 3 puntos para el examen final. Ahí va a anotar la señorita coordinadora el acuerdo.
¿Alguien se atrevería, por favor, a decirme cuál es ese objetivo de la gestión de abastecimiento? Está clarísimo ahí. A ver, chicos, chicas, adelante, por favor. Si tenemos que fallar, fallamos aquí, en una clase, ¿no? Pero ya no podemos fallar cuando estamos en nuestro centro de trabajo o en una participación de una exposición, ¿no? O cuando queremos sugerir. Bien. Lo más importante y lo más resaltante del objetivo de la gestión de abastecimiento es que el costo total sea el menor posible y que el nivel de servicio que entrego debe ser alto. Es decir, la optimización de costos, la optimización de actividades y tareas, ¿no? Para que todo ello eleve el nivel de servicio. Es decir, debo comprar a un precio competitivo. Debo tener un procedimiento de abastecimiento ágil, exacto, optimizar costos, pero el costo total, no solo el costo del bien, el costo total. La sesión anterior mencionamos costo total como, por ejemplo, el costo administrativo de esa operación, el costo de transporte, el costo de distribución, el costo del bien, el costo de almacenamiento, como por ejemplo. Todo ello, la suma de todo ello es el costo total. O sea, no nos podemos centrar solo en el costo, o ya para que se entienda el precio del bien a suministrar, no. Tenemos que ver todas las variables. Entonces, eso es el principal objetivo. ¿Para qué? Para que genere rentabilidad. El día que una organización, una empresa, un negocio deje de ser rentable, simplemente va a desaparecer. ¿Y cuando no es rentable? Cuando no está generando flujo de efectivo o liquidez o el nivel de activos no están generando la rentabilidad deseada. Y desde el punto de vista de logística, tenemos una gran tarea y una responsabilidad de que todo ese costo total sea el menor posible, para que luego cuando ingrese al costo o sumen con el costo de producción, nuestro precio sea competitivo. Siguiente, por favor. Aquí viene otra importante herramienta que ya hemos visto, ¿no? Y aquí ya viene un poco más específica, ¿no? Estamos hablando de la logística de la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar cadena de valor? Primero es identificando dentro de ese macroproceso o la gestión logística, desde el punto de vista de abastecimiento, en diagnosticar la relación con proveedores. Miren, aquí ya nos está dando una idea, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la cadena de valor puedo aplicarla para identificar oportunidades de mejora o fortalecer procesos como por ejemplo la relación con proveedores, la planeación de stock o el control inventario, que se centran como las tres más representativas dentro de un análisis o aplicación de cadena de valor, con el objetivo de mejorar la relación con proveedores en todo ese diseño de esa red logística, para que entre ambas partes, luego de ese resultado, poder implementar iniciativas estratégicas para ambos, con el fin de llevar nuestros procesos eficientes, ¿no? Con una ayuda como fuente externa que son nuestros proveedores para reducir inventarios. O sea, ¿cuál es el éxito? Es el costo total y mantener inventarios con niveles bajos. Y como área de abastecimiento y compra somos también responsables del valor del inventario que generamos en los almacenes. Como en la sesión 1, uno de nuestros compañeros lo mencionó que era un problema y que el área de compra y abastecimiento no estaba involucrándose en ese problema o simplemente no estaba tomando la debida importancia. Y todo esto, ¿cómo podríamos ver, ¿no?
si luego aplicar la cadena de valor a estos tres procesos, con estas iniciativas de mejora, están dando resultados. Esto va a reflejarse en el aumento de ingresos. Si estamos siendo competitivos, si tenemos margen de maniobra, entiéndase como margen de maniobra ese diferencial que podemos optimizar a través del ahorro en la compra. Para que se entienda, un ejemplo es, en presupuesto tengo 5 soles para comprar un bien X, salgo al mercado, el mercado es muy competitivo y lo consigo a 4.3. ¿Qué quiere decir? Ese 0.7 viene a ser mi margen de maniobra. ¿Ya? Ese es mi margen de maniobra. También lo podemos medir a través del presupuesto real versus el presupuesto del plan de compras. Entonces, esto es una herramienta más que aquí en esta diapositiva queda más clara, ¿no? Dentro de la logística, para los proveedores, en los stock o en el control de inventario. Siguiente, por favor. Fernando, no se olvide que es la optimización del costo total. Bien, ¿cuál es la diferencia entre aprovisionamiento y compra? Como ya lo hemos visto en la diapositiva 4, y por qué la menciono de manera repetida, es que como ustedes tienen el material, le den una revisada, ¿no? Y esa lámina habla por sí solo, ¿no? Porque vemos a la izquierda actividades estratégicas de mayor análisis versus el ciclo de rueda operativo transaccional, que es más acción, es más inmediato. Entonces, debemos encontrar cuál es la diferencia entre aprovisionamiento y compras para tener claro cuál es mi responsabilidad como asistente logístico, qué oportunidades de mejora puedo sugerir. Aprovisionamiento es la predicción de necesidades, es decir, analizar cuáles van a ser las necesidades actuales o futuras que tiene la organización para poder aplicar de manera eficiente y oportuna la planificación. Mientras que compras, una vez que ya tengo identificadas las necesidades, compra lo que hace es localizar proveedores adecuados. Un ejemplo, como área de abastecimiento o profesional de abastecimiento, ¿no? Dentro del departamento de adquisiciones, visualizo que de aquí a un año, el caldero de una planta, por decir, de producción de pescado, ¿no? Ya su vida útil, ya estamos cerca de que un año. Entonces, esa alerta o esa necesidad, inmediatamente se la transfiero al área de compras, para que ya con anticipación y de acuerdo a nuestras políticas vaya localizando algún proveedor adecuado, ¿no? Entonces, si vemos, aprovisionamiento es una gestión más estratégica, ¿no? En compras es más operativo. Aprovisionamiento es planificar y gestionar las compras, lo que estoy mencionando, ¿no? Mientras que compras es garantizar la calidad de los materiales suministrados. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese proceso de compras, de la evaluación del requerimiento, la búsqueda del proveedor, la selección del proveedor y colocar la orden de compra, debe asegurar que en todo ese flujo, porque también la logística es la administración del flujo de materiales, brinde calidad. Aprovisionamiento y mantener inventarios bajos. Obviamente, tiene que tener una capacidad de identificar esos requerimientos y suministrarlos a través de la política en el momento adecuado. Como por ejemplo, una de las herramientas, el Just in Time, que para mí, traducido en términos simples, es la cantidad oportuna en el momento oportuno, o sea, ni más ni menos. Pero para llegar a ese nivel hay una condición, que nuestros proveedores deben ser confiables, deben estar desarrollados y debe haber una alianza. No podríamos hacer just in time cuando ni siquiera tenemos proveedores de confianza. Porque el just in time, como dice, ¿no? El justo a tiempo. Si tenemos proveedores que no cumplen, ponemos en riesgo el suministro y por tanto rotura de procesos.
El aprovisionamiento es gestionar stock, porque esto está alineado a predecir necesidades y a la planificación, mientras que compras es estandarizar al máximo materiales para reducir el costo de los mismos. Aprovisionamiento es colaborar con el departamento de compras. Mira, aquí lo deja claro, ¿no? O sea, aprovisionamiento colabora con el área de compras. Aprovisionamiento le marca la cancha, le marca la política, lo ayuda a compras. Y compras lo que hace es ejecutar esas necesidades, ejecutar. Aprovisionamiento es más estratégico. Lo que es más técnico es compras, o para que se entienda, aprovisionamiento requiere un cierto nivel de especialización y compras es lo que ejecuta, ¿ya? Y acá lo deja claro, compras es colaborar con el resto de departamentos de la empresa. ¿Por qué colabora? Porque es el área que atiende, es el área que recibe, es el área que hace el plan de compras a través de la política definida por aprovisionamiento o como también le llaman abastecimiento, ¿no? Entonces, esas son una de las principales características diferenciales entre ambos. Siguiente, por favor. Entonces, Luis Medina, aprovisionamiento es más estratégico, más técnico. ¿Qué significa ser más técnico? Es decir, la acción, el hacer, ¿no? El hacer, o sea, sin tanta vuelta. Ya hay una política, ya hay procedimientos y simplemente con mis competencias técnicas, que es el conocimiento, la formación, la experiencia, más mis habilidades, ciertas habilidades, ya entro a la acción, voy a la cancha, ¿ya? Mientras que suministro, abastecimiento, es más, se podría decir, requiere un cierto nivel ya de especialización. Y lo vamos a ver en una lámina, va a quedar más claro. Entonces, el proceso operativo, ¿no?, de compra-pago es el proceso transaccional, donde miren, empieza con una identificación de necesidad, seleccionar la fuente de aprovisionamiento, emitir requerimientos o pedidos, recepcionarlos en el almacén. Una vez que todo está ok, dale la conformidad a finanzas y luego de todo ello debemos medir, ¿no?, el control de resultados a través de los indicadores. Entonces, este es un proceso operativo, ¿ya? Que un poco ya nos da más detalle con respecto a la lámina 4, las casillas en amarillo. Planifico, va a la adquisición, la recepción y almacenamiento y el control de distribución. Quizás todos los que estamos aquí en este momento, en esta ponencia, compartiendo, ya y los que hemos pasado por compras, sabemos que el documento o la actividad que activa un proceso de compras se llama requerimiento, en otros lugares lo llaman solicitud de pedido, o sea, pero viene a ser lo mismo. Algunos se dan a través del sistema, otros se dan de manera mecánica manual, ¿no? Pero la red operativa es eso. Un ejemplo, yo mañana me contratan como comprador en una empresa, en una ferretera. Entonces, ¿qué debería estar esperando o qué es lo que voy a recibir? Voy a recibir los requerimientos de reposición de stock para la ferretería. Lo que me va a entregar, de repente, el administrador, ¿no? O el jefe de almacén de esa ferretería, ¿no? O de repente un analista comercial o el de ventas me va a dar una lista de requerimientos. Lo que voy a hacer es clasificarlas por categorías, porque sabemos que en una ferretería hay diferentes tipos de material, para de manera eficiente planificar y coordinar, lo ordeno por categorías. Luego, ¿qué hago? Tengo que buscar qué fuente de suministro me va a dar soporte. Puede ser nacional, puede ser local, puede ser del exterior, puede ser a través de un canal de distribución mayorista, minorista, ¿no?
Luego que ya identifiqué al proveedor, coloco la orden de compra, coordino con el de almacén, le digo, mira, tal día te va a llegar estos productos, por favor, me da la conformidad a través del sistema o a través de un correo para ya estar en coordinación con finanzas para que se cumpla el tiempo de pago de esta transacción. Y como compras ahí no termina, sino simplemente puedo a través del sistema, a través del Excel o ya algún medio mecánico, calificar esa atención. Y eso se llama, pues, para registro de información, trazabilidad, para llegar a un indicador de gestión. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, es un tema operativo, ¿no? Por eso muchos también lo conocen como la rueda operativa de compras, porque es lo mismo, ¿ya? Mientras que lo que es abastecimiento, hay muchas variables, y de repente hay variables externas mucho más complicadas. Imagínense otro entorno, un negocio que es una avícola, donde su suministro de sus principales materias primas es la soya, es el maíz, ¿no? Entonces sabemos que eso es importación. Imagínense todo lo que tiene que hacer el área de abastecimiento. Tiene que analizar la demanda interna, ¿no? Para comprar en el exterior, para tener un gran volumen o lote, ¿no? De acuerdo a la frecuencia de producción, de acuerdo al universo de cabezas de animales que puedan tener. Por ejemplo, hasta esa información tiene que tenerlo claro abastecimiento, ¿no? Y compras cuando ya ha cerrado todo eso, simplemente compra, le dicen coloca la orden de compra a tal proveedor y empieza, ¿no? El requerimiento y toda la red operativa. Entonces, estoy colocando estos dos ejemplos para que veamos la magnitud, primero, de estar preparados como asistente logístico. Esto no nos olvidemos. ¿Es imposible? No. ¿Es posible? Sí. ¿En qué medida? Que nos preparemos. En medida de que participemos de los procesos. A medida que conozcamos nuestro proceso de producción o de comercialización, para poder entenderlo, tener información, ser oportunos y agregar valor. O sea, tampoco podemos estar sentados en los escritorios esperando esa información. ¿Eso de ahí me asegura mi trabajo? Sí y no, depende. Pero sabemos que un profesional en logística tiene que ir más allá de lo que está viendo. Tiene que ser visionario, para que sus decisiones sean oportunas y se alineen a lo que la compañía necesita. Siguiente, por favor. Entonces, aquí con más detalle, ¿no? A esa rueda operativa donde he podido mencionar de manera general esos microprocesos, ¿no? Porque el proceso es compras y el microproceso o microtareas, la recepción de solicitud de pedido y todo lo que hemos visto. Pero acá les quiero dejar esta lámina, muy importante, que nos da mucha información sobre qué hacer en cada microproceso. Por ejemplo, qué hacer en planeamiento, qué actividad realizar en la gestión de proveedores, en la selección, en la negociación, en la ejecución y el control y medición. O sea, aquí en esta lámina lo que he tratado es de resumir todas esas tareas que debemos tenerlo, primero, debemos tenerlo dentro de la información que analizamos. ¿Tengo que necesariamente aplicar todas estas que están aquí? La respuesta es no. Adecúalas, impleméntalas, mejóralas o elimínalas de acuerdo a tu proceso, de acuerdo a tu organización, ¿ya? O de acuerdo al nivel de desempeño o ejecución de actividades donde me encuentre. Puedo estar de repente ya después de 3, 4 años tener experiencia y estar ya pues como un analista logístico, ¿no? Que ya un analista logístico no es básicamente solo ejecutar las compras, es decir, la rueda operativa, sino es análisis de mercado, análisis de demanda, negociaciones, análisis de contratos. O sea, todo hemos pasado y hemos empezado recibiendo requerimientos y atendiendo.
Eso es lo más normal y no hay por qué asustarse ni desmotivarse. Pero estas son las tareas que intervienen y vamos a encontrar o podemos identificarlas si ya estamos trabajando dentro de un proceso operativo. Siguiente, por favor. Bien. Esta diapositiva tiene mucha información y nos va a ayudar a identificar cuáles son los canales de compra. Es decir, cuando yo recibo el requerimiento, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que voy a definir para atender ese suministro? Y esta diapositiva, en lo que dice canales de compra, ¿no? Al costado de estos recuadros donde dice compra spot, catálogo, contrato, picar o consignaciones, hay una barra como un plano inclinado, que en la parte superior tiene el signo más y en la parte inferior tiene el signo menos. ¿Qué significa? El nivel de esfuerzo. ¿Cuándo o qué es una compra spot? Una compra spot es cuando nos colocan el requerimiento, no estamos preparados o no hemos analizado, o el tiempo es muy corto y salimos a comprar directamente. Eso es una compra spot. Y nos indica que hay un mayor esfuerzo. ¿Por qué hay un mayor esfuerzo manual? Porque como no estaba planificado o no tenía estratificado algún proveedor, va a demandar de mayor esfuerzo y de mayor tiempo. Entonces, las compras de spot podría decirse cuando se genera una emergencia o una urgencia, o cuando no tenías planeado nada y salió pues el requerimiento, o cuando tu proveedor te falló. Entonces, esas son una de las condiciones que se dan en la compra spot y requieren mayor esfuerzo. Cuando podemos comprar por catálogo, si pueden ver, miren, la intensidad o la anchura de esa banda disminuye. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa comprar por catálogo? Significa que ya he identificado cuáles son mis materiales, ¿no?, recurrentes, y un proveedor a través de una ficha electrónica, es como cuando, por ejemplo, queremos comprar en Promar. ¿Qué nos ofrece Promar? Una página web donde ya es diversificada, está estratificada, y si yo quiero ver el producto o tener una idea, abro el catálogo. Y en el catálogo, ¿qué encuentro? El código, la descripción, una imagen referencial y algunas condiciones. Entonces, llevándolo esto a la logística, hay un canal de compra por catálogo, es decir, ya un catálogo que yo he definido y el proveedor me va a asegurar que siempre lo tiene y que simplemente para ejecutar esa compra necesito seleccionar el bien a suministrar y crear mi orden de compra. Por eso que si lo comparamos con la compra spot, en la compra spot no tenemos nada. Solo tenemos un requerimiento que atender, donde no tenemos poder de negociación, porque ni siquiera estamos preparados con información para esa negociación de compra, ¿no? Y el que tiene en ese momento el poder es el comprador, perdón, el vendedor. Como por ejemplo, en la parte personal, a nosotros mismos, a veces hemos comprado pensando que hemos pagado un buen precio y que hemos ganado, ¿no? Y después, revisando información, nos damos cuenta que hemos pagado de más. ¿Por qué? Porque no teníamos planificado ese momento de compra. Ni siquiera lo hemos revisado y surgió de un momento a otro. Entonces, esa es una compra de emergencia, una compra que nos obliga a realizar compras de spot. Pero en catálogo ya hay una previa definición. Siguiendo, pasamos a compras por contrato, donde el nivel de esfuerzo ya disminuye, porque un contrato ya fijamos primero cuál es la lista de los bienes a suministrar, lo llevamos a través de un contrato donde fijamos cláusulas de cumplimiento para ambos y cuáles serían los entregables. Desde el punto de vista de logística,
¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de materias primas. Y bien es cierto, las materias primas representan el mayor gasto logístico en las compañías, pero todos los días no estamos negociando materias primas, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la industria de la construcción, yo ya por análisis de esa información concluyo que siempre debo comprar arena, ¿no? Gravilla y cemento. Analizo que los precios, la volatilidad de precios no es mucha, simplemente la variación es poca, entonces hago un contrato de suministro con ese proveedor y lo hago de repente por un año, con cierta cantidad de entrega mensual. Entonces un contrato me disminuye la carga de trabajo, el esfuerzo y la frecuencia de negociación. Si hubiera alguna variable para ambos, lo podríamos revisar y ponernos de acuerdo a través de una ampliación de una adenda, ¿no? Una adenda es una ampliación de alguna condición o una modificación de acuerdo entre ambas partes. Luego pasamos a lo que es el picar. El picar, sinceramente he visto muy poco que lo utilizan, pero es a través de una tarjeta, ¿no? Donde las áreas de compras, ¿no? A través de ese documento que ya está presupuestado dentro del gasto, ¿no? Básicamente es para algunas condiciones de representatividad, ¿no? Muchos de ustedes han visto, podemos ir, podemos comprar, podemos consumir a través de una tarjeta, ¿no? En la tarjeta no hay mucha variación porque ya todo está estandarizado y hay un valor, ¿no? Y cuando ya llegamos al BMI, que es el Vendor Management Inventory, es una consignación. Entonces, ¿qué es una consignación? Es pasarle toda esta chamba que hemos hablado, la administración, la planificación y el control inventario a un tercero. Simplemente aquí lo que hacemos como titulares, definimos cuál es esa lista que este tercero a costo propio, repito, debe asegurarnos. Voy a poner un ejemplo de consignación. Soy una empresa de transporte donde dentro de mis gastos logísticos, lo más representativo son los gastos de mantenimiento y de combustible. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que primero me está quitando capital en el corto plazo. O sea, me estoy quedando sin liquidez. Segundo, es que sería una locura tener generando órdenes de compra a algo que es, para mí vendría a ser mis insumos principales para mi organización de transporte. Entonces, recurro, por ejemplo, voy a decir cualquier nombre, ¿ya? A la empresa de repuestos XY. Entonces le digo, empresa XY, mire, yo necesito celebrar un suministro de consignación con usted, un contrato de suministro por consignación. Entonces, lo que yo debo entregar es llevar toda esa lista de repuestos de mantenimiento. Entonces, la otra parte se interesa por el volumen, por la frecuencia y por el tiempo de contrato. Es más, va a asegurar sus ventas conmigo y acepta ese suministro. Pero en una figura de consignación, el costo o el capital lo asume el proveedor. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es brindarle un espacio dentro de nuestra organización o de nuestro taller, en este ejemplo, para que ellos coloquen en un ambiente su almacén, que puede ser un contenedor, coloquen su personal que va a administrar y me puede atender. Entonces, hasta ahí nos estamos dando cuenta que todo el costo es por el proveedor. ¿Y nosotros qué es lo que ganamos? Que el costo de capital de inversión en materiales no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a consumir y dentro de una frecuencia que puede ser mensual mayormente, vamos a pagar lo que hemos consumido. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es brindarle a ellos la información de cuál va a ser ese volumen de consumo, para que ellos nos aseguren en ese almacén la disponibilidad de los stocks, para que luego que los he consumido, entre ambas partes
podamos hacer un match entre consumo y facturación. Entonces, esta es una figura que nos ayuda a apalancarnos desde el punto de vista económico. Es decir, transferir esa obligación de liquidez a un tercero para que a partir de cuando yo ejecute un consumo, recién voy a estar en la obligación de pagarlo dentro de ese periodo determinado en el contrato. ¿Y por qué baja el nivel de esfuerzo? Porque básicamente lo hace un tercero. Simplemente nosotros nos convertimos en fuentes de consumo que luego a través de una planificación y programación de pago debemos cumplir. Entonces, estos son los canales. La pregunta es, ¿qué canal es el más adecuado y en qué momento lo utilizo? Entonces, la respuesta nos debe dar cuál es el modelo de nuestro negocio, ¿no? ¿Cuál es el modelo logístico que tenemos? ¿Cuál es la estructura financiera económica? ¿Cuál es la política de abastecimiento? Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes tengan claro, ¿no? Que existen 5 canales de compras. Quizás muchos, yo me incluyo también, solo en un momento pensaba que solo había uno, ¿no? Que es la compra spot. Y por ahí uno con contrato, ¿no? Pero miren, tenemos 5 fuentes que debemos definirlo o debemos sugerirla o debemos ejecutarla de acuerdo a la política de la organización. Siguiente, por favor. Ya hemos conversado hasta aquí el ciclo operativo de la logística, los canales de compras. Vemos que una es transaccional, la otra es estratégica. Entonces ya vamos un poco involucrando esos procesos con la cadena de suministro, ¿no? Este es un gráfico que lo mostré en la clase anterior, donde está la definición de la cadena de suministro y donde existen 4 flujos importantes. Uno que es primario de productos, obviamente, porque a través de la logística y la integración con la cadena de suministro, suministramos para producir bienes. Luego, dentro de todo ese ciclo, generamos información para que al final de ese ciclo de suministro obtengamos dinero a través de la venta y podamos también analizar, clasificar la información de la logística inversa. ¿Ya? Entonces aquí lo más importante, como está en este gráfico, es, miren, ubiquen donde dice logística integral, tiene una entrada que es el aprovisionamiento. Y es el tema que estamos tocando hoy. O sea, aprovisionamiento, ¿ya? Es un macro proceso de una logística integral. Y la logística integral se vuelve un eslabón muy fuerte dentro de una cadena de suministro. Entonces, cuando identifiquemos aprovisionamiento, debemos tener claro que ahí se realizan actividades estratégicas y actividades operativas. Eso es lo que quería que se tenga claro en este gráfico. Siguiente, por favor. El abastecimiento en la cadena de suministro. El abastecimiento es un pilar fundamental dentro de la cadena de suministro. No nos podríamos imaginar una cadena de suministro sin un área de abastecimiento ágil que genere valor a través de la optimización del costo total. Entonces, el abastecimiento dentro de la logística tiene 5 actividades. Primero es la planificación, una herramienta que también lo hemos revisado y se dejó claro que es muy importante actuar bajo planificación. Lo primero es la planificación. Lo segundo es suministrar, o el source, es suministrar. Planificar, suministrar, make, que es hacer o fabricar, delivery, que es entregar o distribuir, return, que es retornar o logística inversa. Entonces, el abastecimiento, en la integración con la cadena de suministro, debemos tener claro que existen actividades de planificación,
de suministro, de fabricación, de distribución y de retorno. Y todo esto, ¿cuál es el objetivo? ¿O por qué detallo que debemos enfocarnos de esta manera? Porque el objetivo principal es agregar valor a la organización a través de un impacto significativo en el rendimiento financiero. Profesor, ¿y de qué me sirve este concepto? De mucho, porque dentro del desempeño o la ejecución de un ciclo de abastecimiento, debemos tenerlo clarito, así como el ABC. Es planificar, suministrar, producir, fabricar, distribuir y logística inversa. Esas son las actividades macro que debemos tener bien identificado dentro de una área de abastecimiento. Y todo lo que hagamos es para aumentar la liquidez y el dinero de la compañía, en esos términos. Siguiente, por favor. Voy a explicar aquí este recuadro de la diapositiva anterior y nos va a dejar claro que somos el área más representativa dentro de la generación de costos o de gastos, y también somos el área que mayor valor podemos agregar a través de la operación de abastecimiento-suministro. En este gráfico voy a explicar por qué y qué es lo que debemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer. En este gráfico, que es un estado de pérdidas y ganancias, ¿ya? El nivel o el desempeño logístico, como lo había mencionado en las sesiones anteriores, lo medimos en el costo de venta, porque si desciframos o detallamos el costo de venta, vamos a encontrar el costo de suministro, y eso es logística. Entonces, para este ejemplo, vamos a partir, por eso lo he resaltado ahí con una flecha, centrémonos en el costo de ventas, ¿ya? Miren, en el costo de ventas partimos de una situación inicial que el costo de suministro es 12, y en la parte de abajo, con esos resultados de ingreso de costos, me genera una utilidad de 6. Luego, si nosotros hacemos, miren, un esfuerzo de optimización del costo total, en nuestras actividades logísticas vamos a impactar a la empresa, ¿ya? De manera positiva, porque pasamos de un costo de venta de 12 a 11.4 y el resultado final es un 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que he ahorrado 5% en ese proceso de suministro y la empresa genera el 10% de utilidad. Si pasamos a otro escenario de ahorrar el 10%, generamos el 20% de utilidad. Y si somos más agresivos, vamos a un 15%, miren a cuánto aumenta la utilidad. De un escenario inicial de un 5% de ahorro en compras, al llegar a optimizar al 15% pasa a un 30% de utilidad. Entonces, aquí dos reflexiones. La primera es que también deberíamos buscar un curso técnico en lo que es análisis de estados financieros, para poder entender qué hay detrás de ese costo de ventas, que uno de los importantes y más representativos es el gasto logístico, y ver cómo mejorar ese estado financiero, ¿no? Que se traduzca en utilidad de la empresa. Y segundo y más importante es que miren, cuando nosotros efectuamos una mala adquisición, va a impactar acá. Ese costo de venta va a ser alto y le estamos quitando liquidez, lo estamos ahogando a la compañía. Pero cuando hacemos bien nuestra chamba, le agregamos valor. Y agregar valor, aquí en este ejemplo, es pasar en una utilidad de 10 a 30. Solamente, miren, solamente centrándome en optimizar ese gasto logístico. Entonces nosotros ayudamos o restamos a las empresas desde el punto de vista logístico. Y que esto nos quede una reflexión para todos, ¿no?
saber cómo nos estamos desempeñando. Y si estamos haciéndolo mal, bueno, todos tenemos oportunidad de mejora. Hay que fijarnos en ese objetivo. Siguiente, por favor. En esta explicación, donde básicamente vamos al grano, donde vamos directo a cuál es nuestro desempeño, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta desde el punto de vista económico de este estado financiero? Bien. Muy bien, Xiomara. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Bien. Aquí va a quedar más claro, ¿ya? Mire, en la anterior lámina era simplemente evaluando al área de compras y abastecimiento. En este modelo o este ejemplo, que es un ejemplo del libro de Ronald Ballow, de la versión 2004, Logística y Administración de la Cadena de Suministro, quinta edición, editorial Person Education, nos da mayor detalle y va a quedar mucho más claro o va a complementar la explicación anterior. También me comprometo en entregarles este libro de manera digital en la última sesión. Entonces hasta aquí ya voy dos compromisos, ¿no? Uno es la matriz de evaluación de proveedores. Mi segundo compromiso es entregarles, ahora que estoy viendo esta lámina, en digital este libro, ¿no? Que son algo de 450 páginas. No nos asustemos, hay que leerla, es muy práctica. Aquí van a encontrar lo que voy a mencionar. Entonces acá miren, partimos de una situación, partimos de un estado de pérdidas y ganancias. Primero. Segundo, vamos a partir de una posición actual donde tenemos en ingresos 100.000, en bienes adquiridos 60, en mano de obra 10, en gastos indirectos 25, que al final entre suma y resta, para los contables, nos da un número de 5 en la utilidad. Esa es mi situación inicial, ¿ya? Miren, es como si eso es al día de hoy. Luego, podemos tener un escenario de exigirle al área de ventas que incremente la venta en un 17%, ya manteniendo constante los gastos indirectos. O sea, es decir, todos esos gastos indirectos de la producción o la comercialización, ya no le hacemos caso, no lo tocamos. Pero al aumentar las ventas en un 17%, implica que también directamente proporcional van a aumentar el gasto de bienes y servicios que adquirimos y la mano de obra. Obviamente, si hay mayor producción, la mano de obra o las horas extras van a aumentar. Entonces, aquí, ojo a lo que menciono. Paso de una situación actual, exijo al área de ventas y marketing que aumente en 17, ¿ya? Y al hacer eso, manteniendo constante el gasto indirecto, miren, paso de una utilidad de 5 a 10. Entonces, aquí he mantenido firme gastos indirectos y he variado los 3. Primer escenario. Segundo escenario, exijo que se aumente el precio en un 5% y manteniendo constante las otras 3 variables. Para que se entienda, son las que están en blanco. Las que se mantienen constantes en estos 5 escenarios son las que están en blanco. Entonces, ¿qué implica? Que al subir el precio, paso de una situación actual de 100 a 105. Y miren, en lo que es venta he movido 3 factores. Mantengo constante 1. Cuando varío el precio, solo varío precio y mantengo constante 4. Y miren, qué coincidencia, obtengo también el 10%. Luego, hasta ahí 2 escenarios. Tercer escenario, voy a exigir al área de recursos humanos, ¿ya? Junto a operaciones que disminuyan el gasto inicial de 10 a 5. Pero eso sería pues imposible, porque miren, de 10 a 5 tendría que volar a todo el personal, tendría que ser despedidos y el proceso se va a caer, ¿no? Pero aquí es un ejemplo hipotético. De llegar a darse ese caso, de bajar de 10 a 5 y mantener constante la situación inicial, también llego a 10.
Cuarto escenario, gastos indirectos. Voy a pedir que de 25 pase a 20. También, manteniendo constante lo anterior, también llego a 10. Y acá, miren, miren, aquí quiero que tengan en cuenta algo. Ventas le exigía el 17%. Precio más 5. Mano de obra menos 50. Gastos indirectos menos 20. Y miren lo que, si tomo una decisión de solo decirle al área de compras, mira, ¿sabes qué? Solo baja el 8%, ¿ya? En el gasto de suministro pasa de 60 a 55, no vamos a tocar a ventas, no vamos a tocar a marketing, no vamos a tocar a recursos humanos, tampoco vamos a tocar el presupuesto de gastos indirectos. Por favor, bájame el 5% del gasto total de suministro. ¿Y cuál es la conclusión? Que míreme, llego a 10% de utilidad. Entonces, acá en resumen, lo que quiere decir que reduciendo el 8% en la adquisición del gasto de bienes y servicios adquiridos, duplicamos la utilidad. Esto equivale a una reducción de un 20% de gastos indirectos y a una de 50% de mano de obra. Entonces, la conclusión es que en nosotros, nuevamente, está en agregar valor o quitar valor en la compañía, independientemente de lo que puedan hacer de manera positiva o negativa otras áreas. Entonces, cuando nosotros queremos agregar valor, pensemos como área de abastecimiento y compras, cómo mejorar ese costo total. Hasta aquí alguna pregunta, si lo hubiera, sería importante, porque esta es la función principal de un asistente de logística en el área de compras y abastecimiento. Tenemos que tener este enfoque, no solo ser transaccional, sino es ir más allá, ¿no? Como un valor diferencial, como lo vimos en la primera sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, continuamos, señorita, por favor. Siguiente. Si tenemos claro el aspecto estratégico, ¿no? Que debe estar soportado por la ejecución de la rueda operativa en compras, ¿no? Si tenemos claro y el paradigma, rompemos ese paradigma de que solo compramos en rutina y no pensamos, no miramos cómo vamos a mejorar, no aplicamos el ciclo de Deming, no aplicamos planificación, no nos integramos como cadena, queremos trabajar como islas, el nivel de servicio no lo tenemos claro, ¿no? Si se dan todo eso, no vamos a agregar valor. Pero si lo hacemos bien, los beneficios de una gestión de abastecimiento debe centrarse por lo menos en estos 6 aspectos básicos que voy a mencionar. Primero, debemos centrarnos en la disminución del costo total, es decir, tener compras eficientes. Y centrarnos, o cuándo es una compra eficiente, recuerden, criterios básicos, las 7C de la logística: precio, cantidad, condición, lugar, cliente. Eso es enfocarnos en ser eficiente. Recurrir a esa teoría logística que nos ayude a minimizar esa desviación de ineficiencia. Entonces, en el primer gráfico es disminución de costo total y hacer bien nuestra chamba, en términos simples. Segundo, debemos estar enfocados en reducir el riesgo de desabastecimiento de bienes y servicios. ¿A través de qué? ¿Cómo minimizo? Lo minimizamos a través de una gestión eficiente en la búsqueda y selección de proveedores. ¿Qué pasa si de repente no evalué al proveedor del punto de vista financiero técnico? O sea, ¿qué capacidad técnica, económica de respuesta tiene? Entonces ahí voy a correr un riesgo, ¿no? Que no me atienda,
que el ciclo quede desabastecido. Entonces también hay que tener en cuenta este aspecto. Tercero es mejorar la calidad de bienes y servicios. A través de un proceso riguroso, de una estandarización de requerimientos como área logística que solicitemos a nuestro usuario o a nuestra área comercial si estamos en un ciclo de comercialización, que nos brinden información detallada y de manera técnica, para que a través de esa información sirva como base para mejorar la calidad en los bienes y servicios a suministrar. También debemos generar mayor ventaja competitiva, y como logística podemos hacerlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista postventa, desde el punto de vista de confiabilidad de información y alianza estratégica con los proveedores. Debemos también potenciar constante innovación, es decir, buscar fuentes alternativas, ¿no?, a nuestro producto. Por ejemplo, ¿cómo? Para que se entienda, potenciar constante innovación. ¿Cómo el área de compra podría estar innovando? Un ejemplo, estoy en una empresa de transportes, ¿ya? Y los conductores dentro de su kit de respuesta utilizan linternas con esas pilas grandes, ¿no? Por ejemplo, lo cual hay un mayor consumo porque con cierto tiempo podríamos estar cambiando. Segundo, hay un riesgo de que ante falta de contacto, las pilas comiencen a disipar ese líquido que malogra todo el componente. Y tercero, que ya es un poco desfasado, ¿no? Entonces, ¿cómo innovaría? ¿Cómo haría una sugerencia de innovación? ¿Alguien en la sala me podría dar un ejemplo, por favor? Ahora hay muchas alternativas. A través de Adelante, por cargadores favor. eléctricos Ya, está bien. con, ¿Qué más? con cables. Hay algo más allá. ¿Qué más? El cargador eléctrico me serviría para las pilas. Pero si vamos más allá, lo que podría innovar y podría cambiar, pasaría de una linterna a pilas, podría comprar linternas con luz LED, donde básicamente la linterna lo pone un cargador como un solo componente. Y disminuye el riesgo de que al discurrir ese líquido que tienen las pilas me malore el contacto y me lo deje inutilizado. Segundo, ya no me estoy preocupando por estar teniendo un pequeño stock, por decir, en el almacén de pilas. Tercero, al ser LED y al momento de cargarlo, disminuye la potencia de carga. Entonces, lo que quiero dejar claro es que una de las condiciones o acciones que podemos hacer para constante innovación es buscar un bien sustituto que me cubra la misma necesidad, pero a la vez me ayude en calidad o en costo. ¿Ya? Sexto, generar mayor valor agregado a la empresa. Aquí ya cuando menciona valor agregado, ¿no?, ya va más allá de que solo el área de compras y el cliente interno o externo. Aquí ya se ve de un punto de vista macro y más que todo lo relaciona al abastecimiento estratégico, ¿no? Que nuevamente los invito a que revisen esa lámina 4, ¿no? Esa lámina 4. Acá en ITEC tenemos un curso denominado Gestión Estratégica de Compras y Abastecimiento. Y ahí vemos más detalles, o más detalles como algunas herramientas de cómo evaluar a un proveedor, cómo categorizar, por ejemplo, todo un ciclo anual de compras, cuáles son los criterios básicos que debo tener un análisis de categoría de suministros, ¿no? Como por ejemplo. Entonces aquí es donde se refiere a generar mayor valor agregado a la empresa, o sea, verlo ya como un macro proceso, ¿no? Donde veas varias aristas, la parte económica, financiera, de mercado, el cliente interno, desarrollo de proveedores, ¿no? Es un alcance mayor. Entonces, estos son los beneficios que podríamos lograr para agregar valor
a la compañía en las áreas de abastecimiento y compra. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante nuestra área de gestión? Porque nos enfrentamos a un ambiente disruptivo, de constante cambio, a un entorno globalizado, ¿no? Venía mencionando el ejemplo de un negocio avícola, donde la globalización rompe las economías de escala, los bloques económicos, el factor climatológico también afecta a los cultivos. Entonces enfrentamos a factores netamente globalizados, ¿no? Entornos también de políticas restrictivas, políticas de cierre de mercado, políticas de tendencias regulatorias que debemos cumplir, ¿no? A través de bloques comerciales, a través de política regulatoria del sector, ¿no? También podríamos mencionar que a veces como organizaciones tenemos definido normas de calidad, por tanto debemos cumplir que todo nuestro entorno, incluidos los proveedores, se desarrollen bajo políticas de calidad, la volatilidad de los mercados. O sea, un claro ejemplo es cuando estamos en una operación de comercio exterior. El tipo de cambio de lo que pude haber negociado y cerrado el día de hoy, quizás por esa volatilidad en el tipo de cambio, en este caso del dólar puede ser, o sea, varió y me va a traer abajo la negociación, ¿no? Me va a traer abajo el contrato o me va a demandar mayores esfuerzos. Esto se convierte pues en un entorno disruptivo. ¿Qué es un entorno disruptivo? Es aquel que en un momento es una condición emergente, no planificada y rompe procesos, rompe condiciones, ¿no? Hay mucha disrupción. Y esto también se ve en las tecnologías, ¿no? Recuerden o imaginémonos cómo era la logística o qué medios y canales utilizábamos hace 2 décadas atrás, ¿no? Ahora la tecnología ha evolucionado, ¿no? Y también nos ayuda mucho en poder cambiar esa forma de trabajo o poder contactar a proveedores. O sea, ahora no necesito ni siquiera, para que quede claro el ejemplo, ni siquiera necesito salir de la oficina, ¿no? Como antes sí se tenía que hacer a las centrales telefónicas. Ahora, a través ya de la evolución tecnológica, ¿no? Puedes contactar con otra persona que está en el otro lado del mundo, en horario distinto, y no hay ningún problema, ¿no? Las condiciones de los países emergentes. Sabemos que, por ejemplo, en la parte de Asia, la mano de obra eh, tiene un costo menor que en otros bloques del país o del mundo, donde ahora pues las grandes compañías, los grandes fabricantes instalan las plantas y patentan la marca con el objetivo pues de que a través de la mano de obra y las tecnologías tengan un costo competitivo de producción y puedan también ofrecer un precio competitivo. Un ejemplo, no voy a mencionar marcas, pero por ejemplo, específicas, pero por ejemplo, ¿no? En ropa deportiva, ahora vemos que antes eran las americanas, ¿no? Por decir, ¿no? La de mejor calidad y donde se concentraba la mayor producción. Ahora esas compañías se dieron cuenta que pueden producir a un menor costo competitivo, instalaron las plantas en los países donde las condiciones de costos eran mejor y simplemente patentan o dan representatividad de la marca, ¿no? Hemos visto marcas americanas que dicen Made in y dicen pues el nombre de los países de allá, ¿no? No solo en ropa deportiva, sino en todo tipo de ropa, en una variabilidad de bienes o productos, ¿no? Entonces, también es información importante, ¿no? Que debemos siempre mapear, debemos ser cautelosos en tomar las decisiones de cerrar eh, grandes compras o un abastecimiento estratégico. Al ser un ambiente dinámico, nos enfrentamos a incertidumbre. ¿Por qué? Porque el mundo va a una velocidad mayor quizás que nuestros procesos o condiciones,
y quizás lo que hoy hemos cerrado bien, para mañana tendríamos que cambiarlo. Y dar la sostenibilidad. Ahora mucho se habla de la sostenibilidad de un factor ético en las cadenas de suministro, ¿no? Donde pues aseguren que todo lo que estamos haciendo sea sostenible y dentro de un marco legal, para que el cliente se lleve pues ese valor agregado, ¿no? En todo este ciclo de la cadena de suministro. Entonces, por eso es que es un área muy importante, ¿no? Igual mencionar que el gasto logístico de suministro siempre está entre el 60 o el 70%. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda, que por cada 100 soles que la compañía invierte en suministro o en el proceso, 60 o 70 soles representa ese costo logístico de adquisición. Entonces, hay que tenerlo claro y muy presente que debemos ser eficientes. Y cuando queremos ver, pues, si vamos a continuar en el trabajo o no, o cuál es el resultado del área, como asistente logístico quizás no va a tener acceso a esa información, ¿no? Porque ese estado financiero más que todo lo maneja la jefatura, las gerencias en las reuniones mensuales de gerencia, pero sí podríamos conversar con nuestro supervisor, ¿no? Y hacerle la consulta de manera abierta, cuál es el porcentaje de gasto logístico con el cual hemos cerrado febrero, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la meta para el siguiente mes. O sea, es una información básica y con ello trabajar pues todas nuestras actividades. Siguiente, por favor. Aquí de manera rápida voy a mencionar, ¿no? Cuando salía la pregunta, ¿qué tipo de abastecimiento debo hacer? ¿Estratégico o operativo? Entonces mencioné que depende a la madurez de la organización de la cadena de abastecimiento. Todos empezamos por la parte inicial, ¿no? Que es el proceso de pedir y facturación. Necesidad, pido y facturo. Entonces, en la etapa 1 no hay proceso, no hay estándar, todos estamos centrados en facturar, en pagos, no hay tecnologías específicas. Por ahí empezamos todos. Por ahí caería mi ejemplo del taller. Ahí inicio. Y quizás muchos nos quedamos ahí mucho tiempo, ¿no? Es la primera etapa, es táctico operativo. O sea, cómo tomas los requerimientos, cómo los ejecutas y cómo lo entregas, no hay más. Cuando un área de abastecimiento ya está en la etapa 2, quiere decir domina el abastecimiento, ya existen buenas prácticas de abastecimiento estratégico, es decir, paso de una compra spot, de un canal que me representa quizás al mes, que siempre estoy comprando el 80% en spot, paso a un abastecimiento, por ejemplo, por consignación o por contrato. Entonces bajo de ese 80%, bajo a que mis compras spot para el siguiente mes, luego de haber ejecutado consignaciones, por ejemplo, o contratos, baja de 80 a 40. Entonces ahí ya estoy entrando a un proceso de abastecimiento más estratégico, ¿no? Donde ya hago mayor análisis de gasto, ¿no? Me centro en un abastecimiento estratégico y ya gestiono contratos. Entonces, la etapa 2 es cuando nos ubicamos en la diapositiva 4, en los cuadros celestes. Es ahí donde ya estamos. La parte amarilla de la diapositiva 4 nos ubicamos en etapa 1. Etapa 1, vamos ahí. Etapa 2, segundo cuadrante. Y ya pasamos a una estrategia por categoría, ¿no? Esto también enmarca al proceso de abastecimiento estratégico. Acá agregamos valor a través de las negociaciones por categoría, y aquí ya más nos centramos y de manera fija en el costo total de propiedad. Entiéndase por costo total de propiedad, en otras palabras y términos sencillos, es el costo total. Es el costo total. Y luego ya vamos a una etapa 4, cuando manejamos las 3 anteriores, y ya vamos a una gestión de categoría y demanda. Es decir, ya tenemos proveedores seleccionados, especializados, de acuerdo a las categorías de todos los bienes y servicios que demanda mi organización, y que ya he llegado a un nivel de desarrollar confiabilidad en el ciclo de abastecimiento, ¿ya? Esto de aquí a más detalle, estoy seguro que lo van a revisar, ¿no?
Y aquí está, ¿qué involucra en cada etapa? En estos cuadros de la mano derecha. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, algunas dentro de las principales debilidades que siempre encontramos en un área de compra es no hay una negociación sistemática, todavía no hemos desarrollado la selección de proveedores, no hemos evaluado, no tenemos ni siquiera el conocimiento de qué tipo de bienes o servicios en la organización vamos a suministrar, ¿no? Los productos no están homologados o las coberturas que tenemos pueden ser altas o muy bajas, donde vamos a sobreestoquear o romper procesos. Esas son unas, por mencionar, las principales debilidades en un área de compra. Y esto es importante tenerlo claro para poderlas identificar o poder minimizar que éstas se produzcan en nuestras áreas de abastecimiento. Siguiente, por favor. Herramientas operativas, nuevamente acá menciono el tema de la matriz de evaluación, ¿no? Donde en la parte de abajo hay una lista de criterios, donde ya eso debemos definirlo de acuerdo a la política de abastecimiento o a los factores que nosotros tomemos decisión de cómo evaluar al proveedor, ¿no? Hay software de gestión, hay software para análisis de datos, modelos de contratos y acuerdos, y la parte baja son los indicadores de gestión. Estas son herramientas operativas que debemos utilizar independientemente de cuál sea, ¿no? Por ejemplo, ahora, un análisis de datos, una buena herramienta, lo repito, no es el Power BI y los lenguajes de programación, ¿no? ¿Por qué? Porque reciben una gran cantidad de información y te ayuda a estratificar, a diferenciar y analizar de manera gráfica. Entonces, siempre todo proceso debe estar soportado por herramientas operativas, ¿no? Que faciliten el entendimiento de la información y que me ayuden a tomar mejores decisiones en el momento oportuno. Pero un requisito importante, que los datos que esté analizando, primero, el primer trabajo que tenemos que hacer es validar que sean los correctos y que sean confiables. Porque un análisis igual vamos a obtener un resultado. Y quizás a muchos nos ha pasado que cuando hemos mirado atrás, nos damos con la sorpresa que la data era errada, o de repente la frecuencia de ingreso de información no fue correcta, o la interpretación también no fue la adecuada. Porque a un sistema, a un Power BI, a un RP, le ingresamos información y nos va a dar un resultado. Sí, nos va a dar un resultado. Como por ejemplo el Excel. El Excel ingresamos y nos da un resultado. Pero no sabemos si está bien o mal. Entonces tenemos que partir de la fuente que es la información. Tiene que ser confiable. Siguiente, por favor. Los principales desafíos, esto complementa la diapositiva donde hemos hablado de globalización y otros factores, es que nos enfrentamos a una cadena compleja, hay variaciones de demanda y la calidad y cumplimiento cada vez son más exigentes. Esos son los principales desafíos como área de abastecimiento, cadena de suministro, ¿no? Donde para mitigar debemos manejar múltiples proveedores, debemos siempre lidiar con los cambios constantes para asegurar pues que tengamos un abastecimiento oportuno. Esos son los desafíos que como logísticos vamos a enfrentarnos, ¿no? Cuando estemos desarrollándonos en estas áreas de gestión. Siguiente, por favor. Si gestionamos bien, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener? Y debemos estar centrados, ¿no? Recuerden que debemos agregar valor. Es la optimización de los costos, mejorar el control de inventarios y satisfacer al cliente interno o externo. Esos son los principales beneficios que vamos a obtener si gestionamos bien. O si es que desarrollamos bien nuestra posición operativa como asistente, vamos a ayudar a que nuestra área obtenga esos beneficios. Siguiente, por favor. Como estrategia, debemos analizar la cadena de suministro, aplicar tecnología y colaboración con proveedores.
Estas tres estrategias nos van a ayudar a minimizar el impacto que por cualquier error que tengamos en la cadena de suministro, quitemos valor a la empresa. Y quitar valor ya sabemos qué es, ¿no? Ya qué significa, es no agregar rentabilidad a la organización. Estas son algunas estrategias dentro de las principales que podemos aplicar a nuestra gestión. Siguiente, por favor. Entonces acá, esta es una pregunta que quiero compartir y me gustaría, antes de ir ya terminando, nos quedan 2 diapositivas, alguna persona de la sala me pueda dar la respuesta, ¿no? Ya con un entendimiento de qué es compra, qué es abastecimiento, cuál es el objetivo de nuestra razón de ser laboral, entonces me puede responder, ¿qué resulta más beneficioso para una empresa? ¿Un dólar que se ahorra en compras o un dólar que se gana por incrementar las ventas? ¿Y por qué? Invito a algún voluntario o voluntaria, por favor. La 1, a las 2, a las 3. A ver, invito a la señorita Xiomara Ricales, que pueda aperturar su micrófono, por favor, para que, sin temor, ¿no? Sin temor, acá todas las respuestas son válidas, me pueda dar esa respuesta, ¿no? Y pueda sustentarla por qué eligió la respuesta que ella nos comente. Adelante, señorita, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, claro. Bueno, en mi opinión propia, bueno, yo creo que se ahorraría más en este caso en el motivo de las ventas, bueno, en el motivo de las compras, ya que de esta manera los proveedores podemos alcanzar de esta manera un gran alcance, ya sea de cierta manera suministros o cierta materia prima a la cual queramos adquirir a la empresa. De esta manera le podríamos agregar valor y pues al mismo tiempo a que la empresa pueda tener de esta manera compras de un menor precio, podemos hacer que los clientes de esta manera vean la calidad más que nada de los productos. Más que nada podría ser así. Ok. Y ahí complementando, ¿y por qué no en ventas? ¿Por qué no en ventas? Creo que no sería tan factible, por lo que en este caso, lo cierto es que hoy en día en la actualidad, al ver en este caso ventas, los precios en los productos de un alto precio, usualmente las personas no quieren adquirir tantos productos. Ajá, muy Es bien. por eso más que nada. Excelente, Listo. Gracias. excelente, muy bien. Excelente. Gracias. Luis Medina Palomino nos comparte, un dólar que se ahorra en compra, ya que como vimos en el estado de pérdidas y ganancias, representa mucho más la disminución del valor monetario de las compras en la utilidad de la compañía. Muy bien, tanto a Xiomara como a Luis. Como respuesta, excelente, 20, ¿ya? Pero tenemos que fundamentar y ver por qué. Primero, disminuir o mejorar el costo de adquisición está en nuestra cancha, esa linterna de la compañía. Hasta ahí no tocamos al cliente. Tocamos la política de abastecimiento, los costos de producción, de operaciones y todo lo que tenga que ver, incluido el área o la función logística. ¿Está a nuestro alcance? Sí. ¿Podemos trabajarlo? Sí. ¿Vamos a impactar al cliente? No. ¿Vamos a mover el mercado? No. Bien. Vamos por el otro lado. En ventas, yo puedo obligar a que me compren más, yo puedo variar el volumen de la demanda, yo puedo forzar un precio competitivo, podría enfrentar con un mayor poder de negociación de oferta a mi competencia. La respuesta es difícil. Entonces, aquí claramente es que el área que estamos conversando y revisando en este curso logística tiene que ver mucho y estamos obligados a ayudar a las compañías a rentabilizar. No solo desde el punto de vista, ¿no?, de ganar un dólar en el proceso transaccional de la venta, sino también ya lo hemos visto, que yo como asistente logístico, si estoy realizando un proceso que tiene 10 actividades y que me demanda mis 8 horas, yo podría optimizar y ayudar a ahorrar a la empresa o ganar un dólar en no pagar horas extras, ¿no?
o optimizar ese proceso bajándole 10 actividades a 8. Gano tiempo, aumento las horas hombre para otras actividades. Entonces, ese es otro enfoque, ¿no? No monetario, pero es cualitativo, que optimiza los procesos. Entonces, tenemos que ir con ese paradigma, ¿no? De buscar dónde podemos generar valor. Siguiente, por favor. Les pido las disculpas por haberme excedido 18 minutos, ¿no? Debíamos acabar 9:30, pero siempre quiero asegurarme de que quede todo claro, ¿no? Entonces, en resumen, la gestión de compras y abastecimiento ocupa una parte importante en las organizaciones, ya que por lo general el valor de adquisición de bienes y servicios representan el 40 al 70% del producto o servicio que se ofrece a los clientes. Bien, somos responsables de ese valor que en el estado financiero de pérdida y ganancia, llamado costo de ventas, sea el adecuado, esté por encima de lo que espero o esté por debajo de lo que espero. Segundo, la reducción del valor del costo total de adquisición pueden tener un mayor impacto en las utilidades que mejoras similares en otras áreas de costo-venta. Esto se conoce como principio de apalancamiento. Esto está relacionado a la explicación que nos hemos centrado en lo que es los estados financieros. O sea, tiene mayor impacto cuando reducimos desde el punto de vista logístico que obligar a otras áreas, ¿no? Que no tienen nada que ver con los costos de adquisición. Entonces, nuevamente, es importante agregar valor. Algunos de los beneficios de una gestión estratégica es disminuir el costo total, minimizar las posibles causas de desabastecimiento, mejorar la calidad de los suministros y generar ventaja competitiva. Entonces, ese es el gran resumen en el cual debo centrarme en la diapositiva 28 y lo debo conseguir a través de una correcta ejecución de lo mencionado en la diapositiva 4. Adelante, señorita. Siguiente. Estos son algunos casos de éxito donde, bueno, algunas organizaciones han aplicado automatización de los procesos, algunos han reducido a través de un buen proceso de adquisición el 20%, por decir, en los inventarios, algunos han aplicado tecnología o algunos hicieron la estrategia de asociaciones con proveedores. Entonces, esa es una diapositiva donde el mensaje es que a través de la gestión de aprovisionamiento, ¿no? Y del buen entendimiento podemos lograr también agregar valor desde el punto de vista de la ejecución del proceso, ¿no? Porque mientras nosotros ejecutamos un proceso, inicia el proceso y termina el proceso, el resultado es un costo, ¿no? Pero en esa transición de inicio y fin, a través de implementación de herramientas o tecnología, podemos mejorar toda nuestra calidad de proceso. Siguiente, por favor. Bien, es lo que hoy día quería compartir con ustedes. Espero haber aportado nuevos conceptos o haber reforzado. Créanme que lo hago con la mejor predisposición en poder ayudar y también aprender de ustedes, ¿no? Tal cual aquí en la bibliografía, ¿no? Está el libro que también he mencionado, ¿no? De Chopra, que también es muy importante y se relaciona con de Ballow. Agradecerles el tiempo, la disculpa por haberme pasado 22 minutos, pero creo que el tiempo en educación nunca es mal invertido por ambas partes. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana, feliz día a todas las damas que están en este momento participando y los espero pues el día lunes para continuar con la gestión de almacenes. Muy amable.